y a este día y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar aquí, para compartir pues durante una hora que estaremos juntos hablando sobre un tema que reflexionaba yo sobre la pertinencia del tema que vamos a tratar hoy, que es claves para ser un emprendedor en estos momentos en que tenemos pues quizá otras inquietudes y otros miedos y están pasando muchas cosas. Entonces, yo pensaba, ¿qué tan pertinente es eh, el hablar de este tema? Y desde mi propia reflexión y de mi propia inquietud, creo que es un buen momento para por lo menos plantear, seguir identificando objetivos si no los tenemos claros y a la vez dar algunos pasos, porque ahorita que conversaba al inicio con Gianni, que está aquí, eh, le decía que esto va a pasar y yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que esto pasará, como todo pasa en la vida. Así es que lo primero que necesitamos para poder estar ante lo que viene es declarar en dónde estamos, es decir, definir que estamos en un momento de crisis. Hay gente que hoy todavía está un poco en negación, como tratando de que todo vuelva a regresar a como era antes, y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que declarar este inicio, que es un momento diferente, pero que sí pasará, porque eso nos permite tomar acciones. Entonces, fundamental que podamos saber en dónde estamos parados para luego definir un punto de llegada. Y quiero comenzar a compartir, pero por alguna razón que desconozco, ahorita déjenme ver qué está pasando porque no puedo compartir ahora sí, ya lo puedo hacer. Listo, ahora sí. Entonces, lo que vamos a estar explorando, reflexionando, es que se necesita para emprender y cualquier pregunta que tengan, comentario, pues háganmelo saber. Esto no es, yo no tengo la verdad absoluta ni de esto ni de nada en realidad. Así es que yo los invito a que hagan las preguntas que consideren que nos sirven a todos o que profundicen su propia comprensión del tema. Así es que, primero, si vamos a hablar sobre el emprender, pues lo primero tendría que ser que definamos qué significa emprender. Y cuando yo buscaba, ¿no? En mi preparación para esta plática, definiciones y coincidía de alguna manera con lo que yo he entendido por emprender, y traigo la definición de la Real Academia de la Lengua, que dice acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro, ¿no? Entraña una serie de riesgos y dificultades que hace que algunos proyectos tengan éxito y se consoliden como empresa, porque también ese es otro aspecto que tenemos que estar atentos todo el tiempo a que eh, no es solamente un proyecto, un emprendimiento, sino que para que pase a ser una empresa, tienen que pasar otros pasos, pero puede ser que fracase. Entonces, esa es la primera definición que yo encuentro, ¿no? Empeño que encierre dificultad o peligro y que puede fracasar. Un emprendedor es aquella persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo. Vuelve a aparecer este concepto de que el emprendedor se va a encontrar en un camino que puede ser riesgoso, difícil, complicado, y que un emprendimiento es una actividad que exige esfuerzo o trabajo o que tiene cierta importancia o envergadura, ¿no? Y requiere estar dispuesto a tomar algunos riesgos. Entonces, todo lo que hay como definición o el concepto que nosotros tenemos sobre un emprendimiento siempre pareciera ser que el riesgo
y el fracaso y el miedo y la incertidumbre están alrededor de él. Entonces, ¿cómo le entramos normalmente a nuestros emprendimientos? Siempre es la pregunta de cómo le hago, ¿no? Creo que ese es lo que por lo menos en mi profesión como coach, la gente que llega conmigo con esta inquietud de cualquier proyecto, siempre está la pregunta en cómo le hago. Y si hablamos de emprendimientos, pues casi siempre tenemos este tipo de gráficas que dicen que hay que identificar una necesidad, tener una idea y luego que esto se convierta en un negocio para crear una empresa y luego esto llegue al mercado. Pero creo que eso lo podemos encontrar fácilmente en Internet o en los cursos que hablan de emprendimientos. Y aquí mi fin y mi objetivo no es que exploremos por ahí, no es explorar en los cómo. Mi reflexión va más arriba en el sentido, digamos, neurológico, que tiene que ver más con el para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el motor que impulsa al emprendedor, ya que todo dice que va a ser difícil el camino, ¿no? Ya nos están diciendo, si vas a emprender, no esperes que todo te salga así de inmediato ni fácil. ¿Cuáles son las principales razones por las que una persona decide emprender? Esto es una encuesta que encontré de una revista de negocios y que hablaba que el primer factor es, el primer para qué es el dinero. También en muchos casos es la gente que viene de un mundo empresarial, organizacional, el deseo de ser de la flexibilidad de ser el propio jefe, de decidir qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace. Y está muy ligado al control sobre las decisiones. En muchas ocasiones es poder elegir las personas con las que uno desea trabajar porque tiene algún conocido que sabe que podría ser una persona valiosa para estos proyectos, pero también algo que mueve a muchas personas para llevar a cabo un emprendimiento es dejar una huella en el mundo, la contribución, el servicio, la trascendencia. A veces ocurre predominantemente en la gente que ya tuvo un recorrido laboral, pero también ocurre con la gente joven. ¿Y este para qué? Para que podamos explorar en él, tiene que ser necesariamente por medio de los valores. ¿Cuál es el valor que está detrás de aquello que yo elijo emprender como camino? En cualquier toma de decisiones siempre hay valores que deseamos satisfacer. Entonces, si decimos que el dinero es lo primero que está en la lista, tendríamos que identificar el dinero para qué, para satisfacer qué valor. Inclusive, si fuera el deseo de acumular, puede ser relacionado con el logro, con la seguridad, con el avance social. El dinero por sí mismo no es el objetivo, es más bien lo que el dinero nos permite. Todo emprendimiento tiene que ser un emprendimiento hacia un bien. Todo lo que hacemos siempre busca un bien. Y esto podría ser algo que cualquiera de ustedes me puede cuestionar en el sentido de decir, un narco es un emprendedor, por supuesto que es un emprendedor, bastante exitoso, por cierto. ¿Busca un bien? Sí, sí, un bien para alguien que puede ser él mismo. Entonces pensemos que nuestro para qué siempre busca un bien que puede ser ese bien para mí o para otros, aunque no lo vivan así todas las personas. Los valores justamente son interpretaciones, son juicios. Es decir, lo que significa gratitud para mí no es lo que significa gratitud para todos los que estamos aquí presentes. Perseverancia, justicia, en fin, los valores siempre dependen del observador que somos, del mundo del que vivimos, venimos, de la historicidad que nos conforma, de lo que es importante en nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestra cultura. Es decir, podemos explorar valores respondiendo a la pregunta, ¿por qué esto es importante? Entonces, si sabemos que lo que está en la base son los valores, y ya hablamos de lo que es un emprendimiento, ¿qué se necesita para ser un emprendedor? Bueno, un objetivo definido,
con base en mis valores, pero que conjunte no solamente lo que me gusta. Yo escucho constantemente este concepto que dice que tenemos que encontrar nuestra pasión y que una vez que encontremos esa pasión, pareciera ser que el mundo se va a abrir de par en par. Bueno, por lo menos no es mi caso. Me gustaría que si alguien ha sido su caso, que se enfocó en su pasión y todo se le dio por añadidura, me lo comparta porque yo no escucho que eso sea la regla. Entonces, un emprendimiento tiene que estar definido con base en valores, pero también que conjunte lo que yo sé. Es decir, si yo me planteo un objetivo del cual no tengo ninguna competencia, el camino va a ser más largo. Claro que puedo aprender, pero va a ser un camino más largo. Entonces, sería deseable que conjunte lo que yo sé con lo que me gusta y también para lo que soy bueno, porque a veces yo soy muy bueno para algo y no lo pongo al servicio de mi emprendimiento. Entonces, bueno, está bien, si me gusta hacer el camino difícil, pues esa es una forma de hacerlo, pero ¿por qué no utilizar como un recurso para lo que yo soy bueno? Y por lo tanto tendría que definirlo y ahorita podríamos explorar un poco al respecto, un poquito más. También es fundamental que tengamos tiempo de indicadores, es decir, puntos de avance que me digan si estoy moviéndome con un tiempo. En este momento, el tiempo yo les invito a que no extiendan su línea del tiempo demasiado porque les va a generar angustia. Hoy creo que es más sabio pensar en periodos de tiempo corto, es decir, no sabemos cuándo vamos a poder regresar a lo que venga como normalidad, ni siquiera sabemos cómo será esa normalidad, pero sí sabemos que tenemos un tiempo más o menos estimado. Entonces, podríamos decir, bueno, supongamos que las autoridades dicen que esto va a pasar y vamos a poder regresar a una actividad más o menos normal dentro de 2 meses. Bueno, yo voy a darle 3 meses o le voy a dar 4 meses porque quién sabe si esto es cierto, pero me pongo este plazo. O sea que defino quizá 4 meses, que eso sería un tiempo corto, pero a lo mejor digo, bueno, está bien, de aquí a fin de año, a mí me gustaría que mientras más extiendo mi línea del tiempo, menos acciones puntuales tengo que marcar. Es decir, si yo estoy planteando un horizonte de tiempo de 5 años o de 10 años, ese punto de llegada tiene que ser más general y menos específico. Y conforme sea más cercano, tendrá que ser más específico los puntos de avance que me muestren que voy en esa dirección. Para que eso ocurra, requiero fortaleza emocional y por eso es que mi objetivo de esta plática está muy enfocada en el emprendedor, en el ser que lleva a cabo el emprendimiento y ese ser requiere fortaleza emocional, que ahorita la voy a explicar más allá, más profundamente. Y sobre todo, ciertas competencias y una de ellas es la flexibilidad para modificar algunas acciones, algunos puntos de llegada, algunos objetivos, algunos tiempos. El emprendedor requiere tener una gran flexibilidad, porque si se aferra a que las cosas tienen que ocurrir en cierto tiempo y forma, va a tener mucha frustración. Entonces, me gustó utilizar esta metáfora y ustedes me dicen si les hace sentido, pero yo creo que los emprendimientos es como cuando emprendemos un viaje. Nos subimos en un medio de transporte, un coche, un camión, un avión, y antes de habernos subido al vehículo, definimos un destino. Es decir, si fuera un viaje, pues me quiero ir a tal país, a tal ciudad, con tal fin, ¿no? De disfrutar, de conocer, de aprender, y quiero que ocurra eso en tal fecha. A veces ni siquiera tenemos la fecha. Y quien va llevando todo el recorrido es el conductor, es decir, nosotros. Y lo que el conductor representa desde mi entendimiento es el compromiso. Y no me refiero a comprometernos con, sino a ser el compromiso de que en ese destino que estamos planteando y con los obstáculos que podamos enfrentar,
nosotros encontraremos los caminos. Por lo tanto, tiene que expresarse verbalmente, ser el compromiso más que tener un compromiso. Así es que yo ahorita, en este momento, les pido que reflexionen por un instante y que mentalmente se repitan. Yo tengo compromiso con tal cosa, ¿no? O me he comprometido con tal cosa. Y que registren qué les pasa en el cuerpo, qué les pasa en la emoción, cómo se relacionan con ese objetivo. Y ahora que digan, yo soy el compromiso con eso. Y apunten a un lado qué les pasa, y no solo sobre esto, sino que cualquier idea que les venga, apúntenla, porque a veces nos pasa que nos cae el 20 y luego se nos olvida de qué nos cayó el 20. Así es que es importante que en este proceso de reflexión también nos demos cuenta de estos 20 y los tengamos disponibles para luego profundizar. Entonces, hablaba de ser el compromiso. Los pedales del coche me parece que tienen que ver con la fortaleza emocional, es decir, yo voy regulando la velocidad con la que voy conforme se me van presentando obstáculos o conforme el camino es libre. Y los frenos son, pues podríamos decir que la confianza. Y la confianza tiene que ver con qué tanta competencia tengo yo para eso, porque a veces creemos que la confianza es exclusivamente en el valor que yo me doy a mí mismo, pero muchas veces falla nuestra confianza porque no tenemos la competencia, no sabemos cómo y creemos que tiene que ver con nuestro ser. Y entonces empiezan las conversaciones del tipo de, claro, es que a mí siempre me pasa y es que yo nunca seré capaz. Y no tiene que ver con eso. A veces solamente lo que basta es aprender. La carretera que vamos recorriendo en este emprendimiento es cómo llevamos a cabo las acciones. Y iniciamos en este recorrido, ¿no? Si fuéramos nosotros el conductor, con una llave que nos permite encender el coche, que tiene que ver con la necesidad de alguien o la inquietud que yo busco satisfacer para mi cliente. La gasolina a veces es esa fuerza que nos impulsa y que tiene que ver con el resultado. Las llantas, pues son nuestros talentos porque nos permiten rodar como más ligeramente. Nos tenemos que sostener en esos talentos que ya tenemos o naturalmente o desarrollados para movernos, para trasladarnos hacia ese objetivo. Definitivamente el motor que nos mueva tiene que ser nuestros volantes y lo que nos guíe, el volante, tiene que ser nuestro propósito. Y tenemos que utilizar redes de apoyo, por eso los faros me parece que alumbran el camino y son esas redes que tenemos alrededor de nosotros, pero en ese caminar también vamos acompañados de gente, o deberíamos, porque para ser un emprendedor requerimos tener otros socios, socios en el trabajo, socios en el resultado, que pueden ser nuestros colaboradores o la gente que le apuesta al mismo proyecto. Dentro de la cajuela van todos esos otros recursos que tenemos, que pueden ser desde objetos, desde cosas físicas, hasta la gente que conocemos, todo aquello que a veces va apareciendo de forma casual. Y el mapa definitivamente es estos indicadores que nos van diciendo, sí, yo definí que iba hacia tal lugar, si voy a Cuernavaca y el letrero dice que voy a Toluca, pues algo está mal y tendré que corregir la ruta. Y bueno, ahora que abra yo el espacio para preguntas o si alguien quiere comentar y decirme, me parece que hay mucho más que podríamos agregar. Pensaba en los limpiadores, cuando viene la lluvia o cuando alguna cosa cae en nuestro parabrisas. Todo eso podrían ser múltiples metáforas, pero creo que fundamentalmente serían estas. Así es que si ustedes están de acuerdo, pues, y si no, me comparten y las agregamos. Entonces, como emprendedor, lo más importante, creo yo, y más en esta época, y los que somos coaches, aquí tengo algunos compañeros coaches, y en mi experiencia con la gente dentro de las empresas, lo que yo hoy veo que es más importante, más allá de la competencia técnica, porque la gente viene muy preparada muchas veces a las empresas, sabe muy bien sobre la parte técnica, pero pues
¿Qué tendría yo que decir que no sea evidente? Que hoy lo que sabemos nos alcanza para muy poco tiempo. Antes duraba más tiempo, antes la gente estudiaba una carrera y quizá con eso podría mantenerse muchos, muchos años. No es así actualmente. Lo que sabemos nos dura, pues ya, hoy ya iba yo a decir que 2 años, pero ya no sé, por ejemplo, en este momento, si 2 años es un tiempo, a lo mejor demasiado largo. Ahorita, con lo que estamos viviendo, tendremos que aprender a aprender mucho más. Entonces, tenemos que tener competencias de técnicas, pero también aprender a aprender. Y eso significa una relación con el aprendizaje muy flexible y por eso la pongo aquí. Es declararnos un aprendiz y no sentir que eso está mal. Si mi relación de valor hacia el mundo tiene que ver con mi saber, voy a sufrir mucho porque no puedo saberlo todo y porque está cambiando de una manera permanente. Entonces tengo que tener una relación muy positiva con la equivocación o amigable y con el fracaso como un resultado de la experiencia. Estar abierto a aprender y eso incluye la tecnología, nuevos conceptos, nuevos paradigmas. Entonces, es fundamental como emprendedor ser un aprendiz permanente. Si yo no lo sé todo, aprender a confiar en que tengo gente a mi alrededor que podría hacer la tarea mucho mejor que yo. Tengo que tener un punto de llegada definido y flexibilidad para cambiarlo o adaptarlo, como lo hacemos en los viajes, que decimos voy a tal país o a tal ciudad, pero resulta que en el camino vamos adaptándonos a lo que nos está presentando el viaje. Con indicadores, ya lo mencioné, claridad de valores, flexibilidad en los cómo, compromiso para todo obstáculo, es decir, no una necedad, porque a veces confundimos necedad con persistencia. Tenemos que ser muy persistentes, pero también muy flexibles y voltear a ver quién ha logrado esto que yo anhelo y no busquemos figuras inmaculadas porque no existen. Entre los humanos, por lo menos yo no conozco a ninguno que sea este ser perfecto y que no tenga un solo defecto, pero sí tiene alguna cualidad que yo puedo copiar. Entonces puedo tener una serie de mentores y esos mentores no tienen que ser vivos, no tienen que ser cercanos, no tengo que conocerlos siquiera. Pueden ser estos líderes empresariales que han tenido un gran éxito y que me inspiran, pero también puede ser un personaje de la televisión, de alguna serie. Puede ser alguien que conocí, alguien que ya murió, alguien que a lo mejor no tiene mucho éxito en los negocios, pero puedo ver que tiene mucho éxito en otros emprendimientos. Entonces, es sabio copiar a otros. No queramos recorrer todo el camino solitos porque nos vamos a cansar más. Sería bastante ilógico y creo que hay gente que nos puede enseñar y ya recorrió un camino del cual podemos nosotros partir. Inclusive puede ser el caso de nuestra familia. A veces la gente que viene de una familia que los padres y los abuelos han sido de cierta profesión, pues el nieto logra un resultado muy, muy sorprendente. ¿Por qué? Pues porque toma el aprendizaje de sus ancestros. Entonces, lo mismo puede ser con gente que no conocemos. Y en este caminar, no esperemos que no haya miedo. El miedo no hay que vencerlo. Al miedo es una lucha perdida. No esperen no tener miedo. Mucha gente tiene este anhelo y a veces esta fantasía de que uno puede quedarse sin miedo, vivir sin miedo. No existe algo así. Cuando nosotros dejamos de tener miedo, perdemos el compromiso. Solamente el no tener miedo es una patología. Dentro de los trastornos de personalidad, solamente los que tienen rasgos patológicos no tienen miedo.
Entonces, el miedo es un gran, gran compañero. Nos sirve para conectar con lo que es valioso para cada uno de nosotros. Entonces, no pongan su energía ahí. No es ahí donde la tienen que poner. Más bien, habría que ponerla en cómo el miedo no me detiene, sino que es mi acompañante y que me va mostrando qué es lo valioso para mí, porque más allá de que el miedo sea incertidumbre, la gente verbaliza siempre que es que lo que yo tengo es miedo porque no sé qué es lo que viene. No, el miedo no es incertidumbre, es certeza de fracaso, de que no tendré yo las competencias que se requieren cuando venga eso que no sé qué es, que además me lo imagino enorme, catastrófico, dificilísimo. Entonces, para vencer esta certeza de fracaso, lo que tengo que hacer es trabajar conmigo, con mis competencias, tanto con dominar esto hasta el punto que sea posible, este tema, esta disciplina, pero confiar tanto en que tendré los recursos para resolver lo que ocurra o que conozco a alguien que me puede apoyar y que es un recurso también, justo en una conversación que tenía, alguien decía, es que yo he tenido mucho miedo y ahorita eso es lo que me tiene como detenida y no sé qué hacer, pero pues, y explorando un poco me decía, no, bueno, pero ya aprendí a utilizar la tecnología, ahora ya estoy poniéndome de acuerdo con mis hijos. Entonces, fíjense, llegó la situación incierta. Llegó la situación que a lo mejor habíamos estado evitando durante mucho tiempo, ¿no? La relación con la tecnología, qué va a pasar cuando esté en mi casa, y lo hemos ido resolviendo. Cada uno de nosotros está ahorita aquí, y si no era muy hábil con la tecnología, pues ya la está manejando mucho mejor. Si no sabía cómo iba a estar cuando sus hijos y la familia estuvieran ahí, pues resulta que hizo nuevos acuerdos. Es decir, en realidad estamos navegando este momento que es de mucha incertidumbre y tenemos muchos recursos. Así es que al miedo no pongamos nuestra energía en vencerlo, más bien que sea nuestro acompañante que nos muestra lo que es valioso y que nos permite mantenernos comprometidos con eso porque es suficientemente valioso. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace saber porque yo sé que el tema del miedo siempre eh, pues es como un poco polémico, ¿no? De todas estas corrientes que hay motivacionales, de que si tienes miedo, estás muy mal. Y yo no creo eso. Cuando hablaba de fortaleza emocional, y esto lo traigo de uno de mis maestros, que es Fernando Flores, y él habla que esa fortaleza emocional está basada en la autoconfianza y se refiere a que atiene a lo que yo sé. Es decir, yo tengo maestría en cierta disciplina, soy muy competente. Así es que si no lo soy, tengo que serlo para que yo me sienta suficientemente fuerte emocionalmente para poder avanzar. También se refiere a la autoestima, es decir, yo tengo una interpretación positiva de que lo que yo hago es bueno para alguien, será benéfico. Para mi cliente será muy valioso. Y esto me permite hablar de las ventas, porque muchas veces no nos gusta ser vendedores, porque no estamos tan seguros de que lo que traemos es valioso para nuestro cliente. Creemos que estamos molestando al otro cuando le vendemos y no somos muy conscientes de que estamos abriendo una posibilidad. El respeto, el autorrespeto, y eso se refiere a que lo que yo estoy haciendo está basado en mi integridad y mi dignidad. Y aquí sí tienen que ver los juicios morales. Todo aquello que vulnere mi dignidad, que me haga transgredir mis valores, está vulnerando mi autorrespeto y eso en qué se convierte en una debilidad emocional que yo por lo menos la puedo ver cuando me quedo dándole a vueltas a lo que hice y preguntándome por qué lo hice. ¿Por qué cedí? ¿Por qué negocié algo que no debería de haber negociado?
Y también esta fortaleza emocional se refiere a esta creencia de que yo tengo la habilidad de ser generativo y no se requiere a veces ni siquiera explorar demasiado, porque como seres co-creadores de este planeta, ¿no? Para los que tienen alguna religión, que se habla que somos co-creadores con el ser que nos dio origen, pues somos seres creativos, el ser humano es creativo. Entonces nada más hay que recordar siempre que tengo la capacidad de generar cosas nuevas y que a veces no lo hacemos porque tenemos miedo a equivocarnos. Se nos ocurren ideas, le damos vueltas y nos parece que sería genial, que satisfacería alguna necesidad, pero luego decimos, ay, no, 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 pero es que no, por esto, no, por el otro. Y luego alguien más lo lleva a cabo y decimos, pero si a mí se me ocurrió primero, claro, pero no tuvimos la confianza en que eso sería suficientemente valioso. Entonces, estos 4 aspectos yo les invito a que los desarrollen, que de esta plática lo que les vaya haciendo sentido, se lo queden como uno de los aspectos a trabajar, a desarrollar, porque estamos en un punto en el cual tenemos que estar constantemente aprendiendo y tenemos además este cerebro que es totalmente maleable, que cada vez se habla más de esta plasticidad, que nos permite aprender, pero hay que estarlo haciendo, hay que practicarlo. Esto de la fortaleza emocional, como lo que he mencionado anteriormente, es como el ejercicio. Se tiene que convertir en cuerpo. Es practicar, practicar, practicar. Y por eso cuando decía hacer el compromiso, si me caigo, me levanto y lo vuelvo a intentar. Y intento una y otra, porque según yo, esto que estoy haciendo es suficientemente valioso para continuar. Sabiendo que sí, el fracaso es parte del juego. Tenemos que conocer cuál es el juego que estamos jugando. Me parece una metáfora que es muy poderosa, porque si no sabemos qué juego estamos jugando, por ejemplo, hay gente que en estos momentos se siente frustrada porque se siente atrapada en sus casas y no sabe que está más bien eligiendo permanecer en su casa, porque cualquiera de nosotros podría estar ahorita en la calle. De hecho, hoy en México, porque veo que hay gente que no es de México, va a haber una manifestación. ¿Qué tendrá que estar valorando la gente que va a salir a una manifestación donde elige salir? Es decir, yo elijo qué juego jugar y tengo la libertad para elegir cómo jugarlo. Hay algo que no depende de mí, pero lo que sí tengo libertad es para elegir cómo me relaciono con eso. Hoy no tenemos la libertad para estar exentos de una enfermedad, es parte del sistema y lo que está ocurriendo, pero sí tenemos la libertad para decidir cómo estoy ante esto. Si yo me paro en la libertad, tengo mucho más espacio y amplitud para tomar acción, para elegir en qué me enfoco, cuándo me permito descansar, cuándo me permito no estar haciendo nada y no me quedo en la pura exigencia. Pero aún en este caminar habrá momentos en que fracase y es parte del juego. Y dentro de un emprendimiento, el dinero tiene que ser un aspecto a cuidar, a considerar, a saber que si yo no tengo una relación muy positiva con el dinero, los emprendimientos pues a veces no jalan tan bien. No con esto quiero decir que soy yo quien tengo que generar todo el dinero. A veces tengo que tener la habilidad para conectar con alguien que sí lo tiene y inspirarlo. Pero sepamos que el dinero por sí mismo no es absolutamente nada. Hoy yo los invito a que si no lo han hecho, exploren en todo lo que tiene que ver con las monedas digitales, porque aún el mismo paradigma del dinero se está modificando, pero el dinero es una energía, es un combustible. Así es que aprendan más sobre el dinero como algo que simplemente aceita la máquina. No es en sí mismo nada más que una convención social.
y por eso se puede transformar. Así es que lean, exploren sobre criptomonedas. Mi hijo me ha estado compartiendo mucho al respecto y me dijo, cuando él comenzó a explorar en ese sentido, me dijo, mamá, la criptomoneda, bueno, la que es ahorita creo que reconocida, costaba 6 pesos por criptomoneda. Ahorita está, o tal vez ayer andaba como en 180,000 ¿cómo era? Bueno, no me hagan mucho caso porque ya me perdí, pero lo que les quiero decir es que se ha multiplicado el valor de la criptomoneda. Así es que exploren un poco a ver qué les abre, qué posibilidad les abre. Y como vendedores, no se vean como vendedores de productos, ni siquiera de servicios. Vender es cuidar al otro. Cuando yo le vendo, yo recuerdo que una directora de recursos humanos en una ocasión yo le pregunté directamente porque yo siempre tenía como mucha, como vergüenza de ir a vender. Me sentía avergonzada porque sentía como que estaba casi que presionando, como esta idea de que vender es penoso. Y ella me dijo, si tú no me traes esto que tú sabes, conoces, que has utilizado, yo no tengo cómo saber que existen muchas ocasiones. Cuando tú me lo traes, me abres un mundo. Entonces, como vendedores, veámonos como vendedores de posibilidades, de traer al otro un mundo que no sería posible si yo no se lo abro a través del producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que yo elegí, el vendedor de coches no solamente le está vendiendo un coche a esta familia, le está vendiendo la posibilidad de estar cómodos, de trasladarse con seguridad, rápidamente, les está abriendo muchas posibilidades. Entonces, pensemos que al vender, yo puedo inclusive vender ideas. Yo siempre decía que yo era muy buena para vender ideas y muy mala para vender productos. Y hoy mi relación con la venta se ha modificado. Yo vengo de una familia que encontró una posibilidad a través del vender. Todos los inmigrantes, y yo creo que es muy frecuente que inmigrantes de todas partes del mundo, bueno, mi familia es de origen sirio, árabe, entonces son reconocidos los sirios, libaneses, todos los árabes por ser grandes vendedores. Pero creo que ocurre con la mayoría de los inmigrantes. Hoy los coreanos, ¡uf! ¿Qué les puedo decir? ¿No? Lo que han logrado y cómo han incrementado sus fortunas. Pero piensen que les abrió a esos inmigrantes una posibilidad del vender enorme a ellos para tener un modo de vida y también a la gente que le iban llevando estos nuevos productos, ¿no? En el caso de mi abuelo, cuando recién llegó, él iba vendiendo de pueblo en pueblo, así iniciaban muchos de estos que les llamaban cambaceros o aboneros, que iban, recorrían una ruta de venta con ciertos productos y les iban pagando en abonos. Y luego ya después, cuando ya tenían cierto bienestar, pues ya se quedaban y abrían la tienda y entonces alguien más tomaba esa ruta. Pero fíjense la posibilidad que era para esa gente que por medio de un pago, ahora sí que chiquito, como lo hace un empresario aquí en México, podían tener algo que de otra manera no tendrían. Entonces, seamos vendedores de posibilidades. Así es que yo te pregunto, ¿tú qué tipo de emprendedor eres? ¿Eres este emprendedor que va quejándose y que va todo el tiempo enojado porque no sé qué, porque no logra? ¿O eres un emprendedor que va acompañado de otros o que va cuidando o siempre está volteando al pasado? ¿O eres un innovador? ¿Qué clase de emprendedor eres tú? Y ahorita aquí me apareció y no puedo ver la pregunta, a ver si lo logro, pero bueno, ahorita lo intento. O vas más enfocada en lo superficial o sirves a otros, porque también se puede ser emprendedor sirviendo a otros. Déjenme ver, no logro. Alcira, Arturo Pablo Bien. pregunta, ¿hay algún libro sobre ventas de servicios profesionales? Hay muchísimos, pero yo te invito, Arturo, que más que pienses en la venta
de servicios profesionales trabajes en tu propia confianza y en habilidades de escucha que las tienes como coach que te formaste para que puedas hacer las preguntas. Y ahorita exploro, ahorita te doy algunos tips, pero déjame terminar esto y con mucho gusto. Y de todas maneras hay muchos libros, o sea, está el de El vendedor más grande, que es viejísimo, pero están todos los que hizo Kiyosaki, que esos son muy comerciales. Y déjame pensar cuál te recomendaría yo, pero en realidad para mí más pasa por la persona que por el hacer. Entonces, ¿qué se necesita para emprender? Pues ya lo he mencionado, pero quería recapitular para que nos lo llevemos, que es un punto de llegada clara. A veces decimos que queremos ganar más dinero, pero en realidad no tenemos muy claro hacia dónde queremos llegar. Entonces, sí marquen un punto de llegada, sino cómo me encamino hacia él. O sea, no podré emprender mi camino si no defino al menos un punto de llegada. Iniciar mi negocio como profesionista independiente, comenzar a vender tal o cual producto, ofrecer mis servicios profesionales. Marquen un punto de llegada que a la vez sea suficientemente fuerte para caminar hacia él, pero que también flexible para modificarlo. Que este punto de llegada esté fundamentado en sus valores, por lo tanto, una de las tareas que ustedes tendrían que llevarse de esta conversación sería definir cuáles son los valores que les rigen y en qué orden. Que les diga que van avanzando hacia allá, que digan, claro, porque a veces nos genera mucha ansiedad sentir que nada se mueve cuando en realidad sí se está moviendo, solo que hay que voltear y ver el camino recorrido, porque si no, pensamos que nuestro normal es el de hoy y no nos damos cuenta que tuvimos que haber pasado por ciertos obstáculos, por ciertos aprendizajes para llegar a este punto y no nos lo reconocemos. No estar atado a los cómo, ser muy flexible, pero sí ser el compromiso, ser persistente, autodenominarse un aprendiz, aprender de otros, involucrar a otros, porque si no lo que va a ocurrir es que siempre seremos autoempleados y hoy, en este momento, lo que nos está pasando a los, o lo que les está pasando a la gente que no había establecido redes y aprendizaje tecnológico, si no trabajan, no ganan. Entonces tenemos que pensar en esto que hoy dicen como passive revenue, o sea, ingreso pasivo, donde aunque yo no trabaje, recibo ingresos a través de venta de cursos online, que ya están grabados, o una red que tengo abajo, en los multiniveles, funciona mucho esto. Aquí les dejo algunas preguntitas y voy a ver qué preguntas traigo para ir cerrando. Cooperar, coordinar en lugar de competir. Claro, Ángela, y esto que tú traes, hay un concepto que se llama competence, o sea, cooperar a la vez que compito. O sea, tengo que tener gente que a lo mejor es de la misma disciplina, que en algún momento es mi competencia, pero al mismo tiempo puede ser mi colaborador. Entonces, en mi emprendimiento, ¿tengo claridad de qué quiero lograr? Si no, esa es la primera que me tengo que responder. ¿Qué quiero lograr? Esto a la inquietud de alguien más, ¿qué sería? O sea, ¿qué inquietud de otro responde? Por ejemplo, si yo soy un vendedor vamos a decir, de gel, de alcohol, ¿cuál es la inquietud que está respondiendo? La de salud, la de seguridad. Si vendo servicios profesionales de coaching, de capacitación, ¿cuál es la inquietud que estoy respondiendo de mi cliente? Y tengo también que preguntarle a mi cliente, ¿qué es lo que a mi cliente le importa? ¿Qué le gustaría resolver? ¿Tengo claros mis valores y recursos para guiarme? ¿Sería posible emprender sin obstáculos? Para mí, la respuesta tendría que ser un no. Por lo tanto, ¿he desarrollado la fortaleza emocional para recorrer ese camino? Si no la he desarrollado, tengo que trabajar en eso. ¿Cuáles obstáculos son deseables y cuáles no? ¿Cuáles van a detener mi camino? Y cuáles, si los encuentro, voy a continuar y no les voy a dar tanto peso ni tanto valor.
soy el compromiso con el propósito o la visión para encontrar los caminos, por eso tengo que tener una visión que me guíe. Es decir, ese punto de llegada que es tan inspirador que pase lo que pase, voy a llegar. ¿Qué competencias necesito para sobrepasar los obstáculos y para llegar también? Porque no todo es una cuestión de obstáculos, pero también cuáles son las que necesito desarrollar en un mundo cambiante. ¿Qué es lo que necesito saber o dominar? ¿Y quién estoy siendo yo cuando me vuelvo un emprendedor? ¿Qué dice de mí? ¿Me da pena? ¿O me siento orgulloso de decir, wow, yo me atreví a esto, yo desarrollé esto otro, yo soy el primero en mi familia que tal, yo soy el primero de mi generación? Es decir, ¿quién estoy siendo yo en este camino de emprender? Yo a veces pienso, por ejemplo, que cuando emprendo estoy honrando a mis ancestros y eso me inspira y me ayuda cuando me entra la pena, la vergüenza. Y también puedo pensar cómo generar un emprendimiento sin dinero, si es que ese es hoy mi obstáculo. Así es que estas son algunas preguntas, pero hay muchas más pues platiquen con otros emprendedores cómo lo han hecho, cuáles han sido sus experiencias, sus aprendizajes, todo aquello que les pueda ayudar a recorrer este camino en el sentido que ustedes estén definiendo. Así es que nos quedan unos minutos bueno, me gustaría preguntarles cómo están, qué se están llevando y qué quieren compartir. Quien quiera abrir su micrófono, si quieres, Saya, abrir tu micrófono porque dices, ¿qué le llamo obstáculo? Quizás sea una simple necesidad de aprendizaje, a lo mejor cambiar la palabra. Somos Sí, seres que vivimos en el lenguaje y a veces sí, con no llamarle obstáculo. sí. Yo creo que cuando uno habla de debilidades en el FODA, ¿no? Hay que tener muy presente eso, porque a veces uno una debilidad lo considera como algo que uno falla, como que hay una cuestión constitutiva de uno, y en realidad si uno lo ve simplemente al obstáculo como una necesidad de aprendizaje, lo puede tomar con entusiasmo, puede empezar a formar las redes que uno necesita, por ejemplo ahora en las ventas, ¿no? Si nos agarró la pandemia y tenemos que vender lo mismo y no sé cómo vender a través de un Zoom, por decir, o a través de un medio virtual. Entonces, lejos de verlo como un obstáculo, si lo veo como una necesidad de aprendizaje, puedo empezar a buscar y atender redes a ver quién me ayuda a aprender, cómo hago, eh, Ah, y, y- y- claro. y se torna mucho más liviano. Qué lindo esto, Ángela, porque lo que yo decía, el declararnos aprendices incluye que algunos conceptos les cambiemos las palabras. Si a esto, en lugar de llamarlo obstáculo, digo, wow, es mi oportunidad para aprender. Yo les digo algo, para mí estar preparando esta plática fue mi oportunidad de aprender algunas cosas que yo no recordaba, que no sabía cómo articularlas. Entonces, se presenta el reto bueno, yo soy de las que cuando alguien me ofrece o me dice que si quisiera yo participar en algo, levanto la mano y después me preocupo y luego ya me ocupo. Entonces, a veces hay que lanzarse y después encontraremos los cómo. No nos preocupemos tanto por los cómo porque tenemos estos recursos, estas habilidades que las tenemos más desarrolladas de lo que creemos, pero tenemos que lanzarnos a la aventura. La vida es incierta, la vida es un misterio, la vida es una aventura y mientras sigamos eligiendo estar en ella, porque también tenemos esa libertad para elegir no continuar en ella, pero yo espero que todos elijamos porque la vida vale la pena. Entonces, lancémonos a ella con alegría, con disfrute. Si me permiten, yo les pediría que a cualquier proyecto, a cualquier emprendimiento, dentro de sus valores, agreguen la alegría, el disfrute y el agradecimiento. Porque si lo hacemos todo como así, como muy pesado y muy porque debo, va a ser un camino pesado, largo, que a veces lo vamos a querer abandonar. Pero si le ponemos la alegría del aprender, del disfrutar, de como ese sudor que es producto de cuando hacemos ejercicio, que dices, ay, qué rico sudé, algo así. Yo los invito. Pero bueno, alguien más que me quiera compartir
de qué les sirvió esta conversación. Luis, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, Alcira, primero que nada, un saludo, un abrazo y un agradecimiento por lo que estás compartiendo. Una disculpa por haber ingresado tarde, estaba justo en otra sesión, No te pero me encantó lo que mostraste y te lo agradezco mucho. Y simplemente agregar dos elementos derivado de lo que tú mencionas que me parecen bien importantes. Uno, tener una autoconfianza. O sea, creérnoslas es bien importante. Si queremos emprender y no tienes confianza en ti mismo, estás empezando a obstaculizarte. Y el segundo elemento que desde mi perspectiva creo que es bien importante, no sé si lo comentaron en el tiempo que no estuve, pero es tener un propósito, ¿no? O sea, lo que vas a emprender, ¿qué propósito tiene? Claro, Eso para mí ha sido como el elemento, el núcleo motivador de lo que yo hago, por ejemplo. claro, Luis, qué lindo lo que nos compartes. Y sí, el propósito es lo que decíamos que se basa en los valores. Es decir, tenemos que verbalizarlo, pero no solamente poner nuestra lista de valores, de decir mi valor es el logro o el respeto o el dinero o el bienestar, sino que también escribir una frase. Hay quienes hablan de este elevator pitch o la misión y visión. Utilicen el recurso que ustedes quieran, pero las palabras construyen el mundo. Entonces, escriban cuál es su propósito. Así es. Yo he pensado, por ejemplo, que el propósito mío tenía que ver con aprender recursos para mí, para mi propio crecimiento, para mi propio bienestar, y luego compartirlo con otros. Y hace sentido porque apoyada en mis talentos, creo que yo tengo un talento para traducir cosas complejas en cosas muy pragmáticas. Hace sentido porque mucho de lo que yo hago es de lo que yo he aprendido como recurso mío para luego ponerlo al servicio de otros. Entonces, hay que verbalizarlo. Y esto que tú decías de la autoconfianza, nada más les insisto en que la autoconfianza no solamente tiene que ver con el valor que nos atribuimos como seres, sino también la competencia que tenemos para llevar a cabo lo que queremos llevar. Entonces, recuerden que si ustedes no saben y eso les pega en el valor que se atribuyen, lo único que tienen que enfocar es en su aprendizaje. Así es que aquí me pregunta alguien que me pregunta, Rodrigo, que si mi opinión es que un emprendedor debe de hacerlo desde la formalidad o la informalidad. Mira, yo nos podría dar una respuesta experta en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que si tú te mantienes en la informalidad, y habría que definir qué significa informalidad, vas a tener que poner una energía extra en estarte cuidando. Y no vas a poder hacer uso de algunos recursos que en la formalidad están disponibles. Creo que hoy hay mucho que no hacemos uso de ello porque o lo desconocemos, porque no estamos bien establecidos, por múltiples factores. Entiendo la inquietud que tenemos que a veces el gobierno se queda con muchos de nuestros impuestos. En fin, esa es una conversación que a lo mejor habría que tenerla para decir, bueno, ¿qué significa para mí formalidad? Y dónde, de dónde a dónde estoy dispuesto a. Mi consejo sería que sí lo hagas en la formalidad, pero también aprender, volverte un experto, porque como dicen los abogados, hay espacios, y esos son los abogados expertos, no están transgrediendo ninguna ley, pero hay espacios en donde, como no existe una ley al respecto, tú puedes utilizar ahí y beneficiarte sin ser algo ilegal. Yo insisto, creo que la ilegalidad nos conecta con algo que al final transgrede nuestros valores y nuestra dignidad. Así es que hagámonos expertos o rodeémonos de expertos que nos ayuden a estar dentro de la legalidad, pero al mismo tiempo sacar el mayor beneficio. A veces podemos meter algunos gastos de forma legal y no lo hacemos por desconocimiento, por ejemplo.
porque o el que no tengamos un contador y que nos impongan una multa nos impide continuar trabajando. Entonces, sí, definitivamente creo que la legalidad nos abre un camino, pero necesitamos también apoyarnos de expertos que nos ayuden a sacar el mayor provecho. Así es que no sé si respondí, pero sí nos da más tranquilidad. Por lo menos sabemos que no nos van a venir a clausurar el negocio o que nos va a venir algo que vamos a tener que invertir tiempo y energía en eso y no queremos ponerlo ahí. Bueno, son 4 minutos para las 12. Yo me quedaría platicando con ustedes el tiempo que ustedes quieran, pero respeto y sé que estamos con un webinar y con otro y con una actividad y con una sesión y la vida nos atrapó en múltiples actividades. Por lo tanto, yo agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo y pues espero que haya sido de utilidad y aprovechemos. Recordemos que esto va a pasar. Si no nos preparamos ahorita, en la medida de lo posible, para cuando esto pase, va a venir un momento en el cual tendremos que emprender ese camino y será más largo. Hoy podemos hacerlo, a lo mejor hay espacios y si no los tengo, lo que no está en mi agenda no existe. Así es que si no lo has hecho, agéndalo. Pon en tu agenda hoy un momento para definir tus valores, para definir tu propósito, como nos decía Luis, como para aprender algo, como decía Sayako, para explorar en cómo aprender a vender y cómo ser emprendedor, como decía Arturo. Cada uno de ustedes sabe cuál es lo que tiene que aprender, pero agéndenlo. Exploren esta matriz de Stephen Covey, que se llama la matriz que habla de lo urgente importante. Si están ahorita en puro urgente importante y no están espérenme, ya me perdí, en importante, no urgente, tienen que dedicarle tiempo a lo no urgente importante. Ahí hay una matriz, se llama matriz de Stephen Covey, está en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y si no, mándenme un correo a mi correo que es alziram@yahoo.com, alziram@yahoo.com, y yo se las comparto. La matriz del tiempo gracias, ahí ya lo pusieron, de lo importante y urgente. Y ahí podemos explorar, pero pónganlo en su agenda. Si no lo ponen en su agenda, no existe. Así es que si hay algo más en lo que yo pueda colaborar, yo encantada y un gusto estar con ustedes, ver las caras conocidas. Así es que por lo menos abran sus camaritas para que yo los vea y si quieren su micrófono para despedirnos, porque pues aunque estemos con una cámara por medio, estamos cercanos. Así es que hasta pronto. Encantada. Gracias. Vamos a mandar a la grabación. Gracias a la Universidad de Londres por lo que está haciendo, porque esto es de la Universidad de Londres y yo creo que está haciendo muchas otras cosas, Marisol, que las compartas, yo creo, para la gente que está aquí, porque está haciendo unas actividades increíbles. Consulten la página, la pueden poner por ahí, Claudia, de la Universidad de Londres, para que vean todo lo que se está haciendo de la universidad. Está viendo webinars y